Bien, buen día ingeniero, buen día a todos. Hoy mis colegas y yo vamos a presentarles el tema de tecnologías aplicadas a la logística minera. Mi nombre es Vilca Jara Frank y yo les voy a hablar de la parte introductoria de este tema. Como sabemos, la tecnología ha estado presente en el desarrollo de la minería y en esta presentación vamos a ver la evolución de esta, cómo ha ayudado a minimizar costos y el desarrollo en esta. Le paso a mi compañero Julka. Bueno, ingeniero, buenos días. Continuando con el tema, mi nombre es Joseph Anthony Jurka Jaco y en esta oportunidad yo les voy a tratar sobre el marco teórico, sobre el tema. En este caso he tomado 4 puntos, que el primer punto es los fundamentos conceptuales. Más que nada lo traté los desafíos mineros que están trazando las mineras, que esas en su gran mayoría, y algunas soluciones, ¿no?, que puede dar estos softwares para poder pues sacar en adelante los almacenajes. El segundo punto que he tratado es los modelos y las herramientas. En aquí vamos a ver qué modelos, qué softwares vamos a utilizar para poder solucionar quizás algunos problemas que están presentando algunas mineras. En el tercer punto que voy a tratar son los indicadores de desempeño. Voy a tratar sobre los KPIs y los análisis de rendimientos operativos sobre cada software y qué porcentajes de soluciones y también un poco de bajas podría estar dando. En el cuarto punto voy a tratar la integración tecnológica, que más que nada ahorita está aumentándose la IA, la inteligencia artificial, que pues algunas mineras ya lo están utilizando. Como último fuimos a ver lo que es la minera Volcan en el Ticlio. Bueno, para la siguiente exposición voy a pasar a mi colega Cosme Camones, que les va a explicar lo que le sigue. Buenos días, ingeniero. Buenos días, colegas. Mi persona va a explicar de las aplicaciones tecnológicas en un almacén minero. En el primer punto voy a hablar del flujo de trazabilidad de materiales, o sea, cómo está yendo, ¿no?, historialmente cada material. Luego voy a hablar de la propuesta de implementación tecnológica. Las implementaciones tecnológicas, pues, ¿no?, que proponemos en cada aspecto, por ejemplo, ¿no?, en el tema de perforación voladura, en el tema de, pues, ¿no?, de diferentes aspectos en la minera que podemos obtener. Luego, como tercer punto, voy a hablar de la compatibilidad de materiales con tecnologías. Cada tecnología va a ser compatible de acuerdo al material que tenemos. No siempre para cada material va a ser todas las tecnologías, sino de acuerdo a lo que podemos obtener, ¿no? Como por ejemplo, como insumos, como líquidos, como grasas o perforadoras o diferentes aspectos, ¿no? Y luego vamos a ver el beneficio de la aplicación en la tecnología. Y como último vamos a ver el caso práctico simplificado, cómo se está llevando el caso práctico en las diferentes mineras, qué están aplicando en sus logísticas y todos los aspectos. Para que siga exponiéndolo voy a pasar a mi compañero Caruarí Cracos. Bien, ingeniero, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Carvalho Cosme Carlos Felipe. Yo les estaré hablando sobre lo que sería el análisis, evaluación, evolución disruptiva de los KPIs, así como la confiabilidad del inventario y servicios. Sabemos que la evolución nos ha apoyado fuertemente, más que nada en ese aspecto de logística, así como los cambios disruptivos. En el siguiente punto también hablaré sobre la contracción lineal del ciclo de picking y su impacto en la flota del minado, que nos referimos básicamente a cómo reducir el tiempo de preparación de los pedidos. A esto llamamos picking. Y bueno, y lo que se logra en los camiones, en las palas de mina y en las diferentes maquinarias para que pasen menos tiempo parados por fallas mecánicas o diferentes factores, así como la mitigación de silencios tecnológicos en operaciones en subsuelo profundo. Entonces aquí vamos a describir las estrategias para asegurarnos que los datos sigan fluyendo incluso cuando estemos a cientos de metros bajo tierra. Y finalizar con los conclusivos puntos de desarrollo. Esa sería mi explicación. Bien, como les decía,
Yo les voy a presentar la parte introductoria de este tema. Sabemos que la minería en la actualidad es un ámbito muy demandante. ¿Demandante en qué? En tiempos, en costos, en seguridad. Para ello, en la actualidad, en los almacenes mineros se está dejando de utilizar los métodos manuales o tradicionales que tenemos y se está empezando a implementar nuevas tecnologías, softwares que los hacen automáticamente o de manera muy eficiente. Los almacenes mineros o la minería se encuentran en lugares muy recónditos. Entonces, para esto, nosotros debemos optimizar tiempos y optimizar bien el almacenaje para que nuestros stocks siempre estén llenos y no falten insumos. Por ejemplo, nosotros no queremos dejar un insumo bastante tiempo en el almacén. ¿Por qué? Porque estos siempre se deterioran y no queremos que haya alguna falla y que nos retrase más tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este tema? Serían analizar el impacto y la efectividad que estas nuevas tecnologías van a tener en la industria minera, porque esto al hacerlo de manera automática lo va a mejorar, ¿no?, a la minería, ser mucho más eficiente. Como segundo objetivo vamos a tener identificar las principales funciones y las ventajas que tiene, y también la identificación de cada software que nosotros vayamos a necesitar, porque no podemos implementar todos los software al mismo tiempo, sería algo ilógico. Y como tercer punto vamos a tener que evaluar cómo la integración de estas herramientas tecnológicas mitiga los riesgos de seguridad, porque antiguamente lo hacíamos manual, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es implementar software que lo hagan todo automáticamente. Bien, esa sería mi parte. Le paso a mi siguiente colega. Bueno, continuando con la exposición, mi persona, Joseph Anthony Jurka Jaco, les va a exponer el marco teórico. Bueno, he tomado algunos puntos que el primero es el fundamento conceptuales, ¿no? Los fundamentos conceptuales. En este, pues vamos a ver la trazabilidad y el control crítico en las operaciones mineras. Hemos encontrado algunos desafíos en algunas mineras, que pues en algunas zonas mineras hemos visto que en altas zonas remotas están queriendo la disponibilidad automática, ¿no?, de los insumos. Y cuando no podemos encontrar los insumos o tal vez los repuestos, pues estamos generando pausas que son pérdidas, ¿no?, por horas no planificadas. Así como por ejemplo usted está conduciendo una máquina, un volquete y se llega a malograr. Estás queriendo también un repuesto para la máquina. Y en caso no encontramos a la hora, estamos generando pérdidas, que eso genera pues pérdida económica más que nada. Y hemos encontrado tal vez unas soluciones sobre los softwares para lo que es en gestión de almacenajes. Hemos visto pues que podemos ver en ella la visibilidad de los indumentarias en el tiempo real. También para ver, ¿no?, qué cosas nos falta al toque para poder hacer el llamado de los pedidos y así no generar pérdidas más que nada económicas. En el punto 2 estoy viendo los modelos y herramientas, ¿no? Bueno, la tríada de operación logística. La productividad en las operaciones mineras se sustentan en la integración de tres componentes tecnológicos que trabajan de manera sincronizada, los cuales son pues la administración de almacenes, los sistemas de identificación automática y las herramientas de coordinación operativa en el campo. Bueno, la primera son el MS, ¿no?, la administración de almacenes. En sí esto pues nos permite controlar de forma integral la ubicación de los materiales, también los movimientos internos y la administración de los inventarios. Su implementación nos contribuye a disminuir errores operativos. También nos permite pues optimizar el uso de espacio de almacenamiento y mejorar la eficiencia en las bóvedas, ¿no?, destinadas a las operaciones mineras. La siguiente, la identificación automatizada, el RFID y los códigos de barras.
En sí, pues la tecnología de los códigos de barras pues nos facilitan a nosotros la captura rápida y precisa de información sin necesidad de contacto visual directo. Estas herramientas pues nos agilizan el conteo de los inventarios y la verificación de materiales estratégicos. Incluso en los ambientes pues de trabajo de condiciones exigentes tales zonas como la minería, ¿no? Bueno, la tercera estamos viendo la coordinación operativa del GPS y el voice picking. Bueno, la incorporación de los sistemas GPS nos permite realizar el seguimiento continuo de los vehículos, instrumentos, herramientas que estamos utilizando. Más que nada en tiempo real, pues. Ahí tengo un ejemplo que les puedo dar es sobre lo que hemos ido a una visita técnica en la mina Volcan, que está en el Ticlio. Actualmente están utilizando una lámpara, la lámpara minera, pues con unos GPS para así poder ver a las personas que en el momento de la voladura no estén pues en riesgo, no quizás dentro o cerca de la voladura, de la explosión, pues. Bueno, es un ejemplo y por su parte la tecnología del voice picking pues optimiza la operación y su despacho de materiales mediante instrucciones de voz más que nada. Cuando están necesitando pues que un instrumento o un equipo falta en el almacén, pues ya lo está pidiendo ya mediante voces, ¿no? Permitiendo que pues el personal mantenga las manos libres y incrementa la productividad y reduzca la posibilidad de errores durante las actividades del terreno. Bueno, el tercer punto, pues vienen los indicadores de desempeño, los KPIs y evaluación del desempeño operacional. Bueno, el monitoreo sistemático del desempeño constituye un elemento esencial para impulsar la continua. En el ámbito logístico, pues los mineros, el KPIs deben estar alineados con las metas de producción y mantenimiento, permitiéndonos a nosotros pues evaluar los resultados y respaldar la toma de decisiones estratégicas. Hemos tratado tres puntos, las cuales la primera es pues la productividad y duración del ciclo operativo. Bueno, en sí este indicador mide el rendimiento alcanzado durante los procesos de recepción, preparación de los pedidos y despacho de materiales. Su análisis nos facilita la identificación de cuellos de la botella. La comparación del desempeño entre turnos de trabajo y la implementación de acciones orientadas a incrementar la eficiencia operativa. Los resultados obtenidos de esto es un 30% de reducción de paradas operativas que genera también pues, costos. La segunda es la disponibilidad mecánica y control del consumo. Los KPIs vinculados al mantenimiento nos permiten supervisar el estado de los equipos y la gestión de repuestos críticos. Asimismo, pues la trazabilidad de los insumos nos garantiza a nosotros pues, la disponibilidad oportuna de los componentes necesarios para poder prevenir las fallas y asegurar pues, la continuidad de las operaciones. Hemos obtenido resultados de un 95% de precisión en el control de inventarios, que esto pues la integración de las tecnologías del RFID y los códigos de barras nos ayudan en este método. La tercera son los análisis posteriores al post-turno mediante el dashboard. Bueno, el uso de los paneles del control de interactivos nos facilita a nosotros la consolidación de información proveniente de los sistemas como el WMS, los GPS, el RFID, que nos va a explicar después mi colega. En sí, esta integración nos va a permitir identificar las causas desde la raíz de los problemas operativas para poder reducir y fundamentar la toma de decisiones nosotros mismos. Y en sí, estos métodos son confiables y también actualizados. Los resultados que hemos obtenido son un 40% de mejora en la eficiencia del picking. En sí, la incorporación de las soluciones del voice picking pues, nos optimiza a nosotros la preparación de pedidos. Como les expliqué ya, bueno, es tipo una IA que ya ellos mismos ven que falta y están pidiendo ya. El cuarto punto es la integración tecnológica. Bueno, no, hacia una minería inteligente y predictiva, lo pusimos. En sí, la incorporación de las tecnologías digitales, o sea, la IA, pues está transformando la logística minera, pensando en un enfoque de reactivo a un modelo predictivo, capaz de anticipar necesidades operativas, optimizando los recursos y
automatizar pues la forma estratégica de las decisiones que vamos a tener cada uno. Bueno, el objetivo de la integración tecnológica, ¿cuáles son los objetivos de la IA? Pues el propósito es convertir la gestión de inventarios en un activo estratégico que dé un aporte valor a las operaciones, dejando de ser únicamente un centro de costos, más que nada. La integración generada pues, por los sistemas tales como la WMS, la RFID, la GPS o la EDI nos alimenta de los modelos analíticos que nos permiten prever eventos y para no tener pausas o también disminuir los riesgos asociados a las cadenas logísticas. Bueno, como hemos visto, pues están los ecosistemas tecnológicos integrados. En sí la IA pues, y el Machine Learning constituyen el núcleo del sistema, ya que ellos analizan grandes volúmenes de datos para identificar los patrones y anticipar desviaciones y apoyar la automatización de decisiones. Más que nada la IA nos va a ayudar en eso. Bueno, los modelos algunos que tenemos es el ERP, el FMS y la EDI. También los sensores del Internet de Cosas, ¿no? Bueno, las próximas etapas de implementación pues son sincronizar en tiempo real los sistemas ERP, FMS y la EDI, eliminando la duplicidad de información y favoreciendo la comunicación entre las distintas áreas de la organización. ¿Cuál es el otro? Pues incorporar algunos algoritmos en equipos e insumos estratégicos con el fin de realizar un monitoreo permanente en las operaciones y también pues poder fortalecer los mantenimientos. Y el tercero es no, pues poder incorporar algunos algoritmos también en la IA. En sí, el ERP centraliza la gestión de los procesos administrativos, financieros y los operativos también de la empresa. El FMS pues nos ayuda a supervisar a nosotros y controlar pues, el desempeño de la flota de los equipos y vehículos que utilizamos día a día también. El EDI pues nos agiliza a nosotros el intercambio electrónico y pues entre la empresa y sus proveedores también, mejorando que tengamos una mejor coordinación logística. Los sensores del internet pues nos ayudan a monitorear en tiempo real el estado de equipos, los materiales e insumos críticos, proporcionándonos unos continuos toma de decisiones. Bueno, para el siguiente ya le voy a dar el paso a mi compañero para que nos siga explicando sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre el desarrollo del tema. No vamos a hablar de las aplicaciones tecnológicas en en una, en un almacén minero. Como nosotros sabemos, pues, ¿no? Que lo que es el almacenamiento de materiales va a beneficiar en muchos aspectos a la operación, ya sea en perforación y voladura, en acarreo, en mantenimiento, ¿no? Para nosotros poder controlar y optimizar mejor estos procesos de almacenaje. Y entonces, para lo cual vamos a hacer, pues, ¿no? Vamos a ver diferentes tecnologías principales que nos van a ayudar a estos aspectos. Siguiente. Vemos una de las primeras tecnologías muy importantes que es el WMS, ¿no? El Warehouse Manager System. Este software que trata de controlar inventarios y movimientos. Por ejemplo, tenemos un mantenimiento, en mantenimiento podemos aplicar que nos permite saber si hay repuestos disponibles para un jumbo. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos en minería el lado em, de mecánica, entonces necesitamos un repuesto, lo que es para un jumbo o para un Volter. Entonces, el área de mantenimiento o el área de mecánica podría saber si en el almacén se encuentra este repuesto, ¿no? Ya sea como mangueras o como otro insumo por este software, sin necesidad de estar yendo hasta el almacén y estar pues no perdiendo tiempo. Entonces, este software ¿no? Nos permite controlar el inventario en un tiempo real, ¿no? Mediante, pues, ¿no? Una laptop o una computadora que podemos tener al lado, ¿no? O más cerca.
Bueno, luego tenemos como se podría decir, un software muy conocido que es el código de barras, ¿no? Lo aplicamos, por ejemplo, cuando queremos identificar mediante etiquetas escaneables. Yo tengo un escáner, lo que es, ¿no? Por ejemplo, cuando me llega todo el almacenaje, entonces lo que hago es ponerle código de barras y alimento, ¿no? Ya sea a un Excel o sea, pues, ¿no? A otro software externo, alimento mediante qué códigos, qué equipos estoy teniendo o qué insumos está ingresando. Entonces, este material o esta grasa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Podríamos estar teniendo con un código tal. Entonces, al momento también de poderlo usar, de igual manera, o al momento de que salga del almacén, nuevamente volverlo a escanear y también, ¿no? Que se registre que está en salida o que se está usando. Entonces, esto también, este código de barras, también ayuda bastante al registro rápido de materiales comunes que nosotros podemos obtener. Luego tenemos, pues, ¿no? También una tecnología muy importante que es el FIT, perdón, que es una identificación por radiofrecuencias sin contacto. Ejemplo, en voladura los explosivos se controlan con RFIP para saber exactamente cuánto material se usó y dónde se usó. Entonces, esto nos ayuda a saber cuánto material se ha usado en, por ejemplo, en un tema de voladura. Luego tenemos lo más común que la mayoría pues no conocemos, es el GPS y esto nos ayuda pues no a una ubicación en tiempo real. Ejemplo, en acarreo, ¿no? Los camiones son monitoreados para optimizar las rutas dentro del Tajo. Entonces hacemos un seguimiento mediante el GPS. Por ejemplo, ¿no? Mirábamos último en la mina de Ticlio, de la compañía minera Volcan, mirábamos que a sus lámparas, ¿no? Le ponían como un chip y la cual estaba con una frecuencia de GPS en la cual podían ver el material donde se encontraba. Entonces esto también ayuda, ¿no? Por ejemplo, el material ver dónde se encuentra o en qué parte se encuentra. Bueno, luego tenemos pues no, el voice ping, preparación de pedidos mediante instrucciones por voz. Entonces, esto hacemos una preparación mediante, mediante pues no una instrucción de voz. Podríase decir hoy en día, es como si estuviéramos usando una inteligencia artificial que nos esté ayudando pues no a optimizar mejor los pedidos que nosotros podemos obtener. Siguiente. Bueno, lo que también vemos en la parte de almacenaje es el flujo de trazabilidad de materiales. Sabemos que es muy importante conocer estos aspectos para nosotros también poder utilizar nuestras tecnologías que podemos tener, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos la recepción, se recibe el material y se registra como hablábamos del sistema, el WMS. Entonces, ejemplo, ¿no? Tenemos una broca, llega lo que es el almacenaje y pues no, esto registramos en el WMS. Incluso en ahí podemos usar el escáner, como hablábamos, y podemos poner pues no una etiqueta que sea escaneable. Bueno, siguiente. La identificación, como decíamos, la identificación es muy importante que nos ayuda también, ¿no? Se coloca un código de barras y ayuda bastante, ¿no? A saber cuándo se va a usar y cuándo está entrando o cuánta cantidad tenemos. Por ejemplo, sea en caso de brocas, cuántas brocas tenemos y esto se va, pues, ¿no? Viendo también. Luego tenemos el almacenaje, ¿no? Se ubica en un lugar específico. Entonces, al tener nosotros un almacenaje amplio, por ejemplo, no vamos a saber exactamente dónde se encuentra, pero con el software que estamos aplicando o con el software RFIT, por ejemplo, podemos ver la ubicación específica, en qué parte del almacén tenemos este insumo, porque se podría decir, ¿no? Ejemplo, ¿no? La broca se guarda en tal estante o en tal lugar asignado. Bueno, luego tenemos un movimiento interno. Se registra cada traslado. Ejemplo, se mueve explosivos desde el almacén hacia otra zona de voladura. De igual manera, ¿no? Cuando hacemos movimientos de insumos de un almacén a otro y así sucesivamente. Y luego tenemos, por ejemplo, cuando ponemos a hacer el despacho, se entrega al área operativa, ¿no? Por ejemplo, entregamos combustible a los camiones de acarreo o entregamos, pues, ¿no? algún tipo de otro insumo. Entonces,
esto, el uso final es, pues, ¿no? Se registra su utilización. Entonces, todo es muy importante saber el flujo de trazabilidad de los materiales para pues, poder tener un mejor almacenaje, lo que es, pues, ¿no? En nuestras mineras o en nuestras compañías. Siguiente. Eh, una de las propuestas de implementación tecnológica, como ya veníamos hablando, ¿no? Podrían ser, pues, ¿no? El WMS, que es un software, ¿no? Que controla el stock de pernos, por ejemplo, ¿no? De sostenimiento en minería. Tenemos el código de barras, que ayuda a la identificación de herramientas usadas. Tenemos el RFID, que controla, pues no, mediante, por ejemplo, cuando hacemos una detonación en voladura. Y tenemos también que no hemos hablado mucho, el ERP, que es un software empresarial. Esto nos ayuda cuando falta stock de explosivos. Entonces, por ejemplo, tenemos un stock, entonces ya no tenemos este tiempo muerto o estamos esperando, ¿no? Sea el caso, por ejemplo, de explosivos. Nos ayuda en gran manera. Entonces, todos estos softwares ayudan en gran manera, pues, ¿no? En una implementación tecnológica a gran beneficio o a gran escala que nosotros podíamos obtener. Siguiente. Entonces, la compatibilidad materiales de materiales tecnológicas, ¿no? Ya sea en el caso de explosivos, el RFID, que nos ayudan, ya mirábamos, a controlar los materiales metálicos. Pueden inferir, por ejemplo, ¿no? Con el RFID se recomienda su uso de código de barras y pues no las sustancias químicas también que necesitan un control. Y todo esto pues no tiene que ser compatible. Por ejemplo, yo no puedo usar un sistema que no sea compatible con lo que estoy queriendo ver, ¿no? Que sea con el material o con el insumo que estoy queriendo analizar. Entonces, la compatibilidad tiene que ser, pues, no de acuerdo al insumo que estoy teniendo o de acuerdo a lo que estoy queriendo realizar. Siguiente. Bueno, sus beneficios es, pues, no menos pérdidas, por ejemplo, ¿no? Se evita pérdida de explosivos en voladura, por ejemplo, podremos ver mayor rapidez. Entonces se entregan repuestos rápidamente en mantenimiento y tenemos un mejor control, pues, ¿no? De nuestros almacenajes y se sabe que cuando el combustible haya sido usado o se haya sacado, cuánto insumo tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuántas brocas nos están quedando. Tenemos un control de todo el almacén. Y también esto es más seguro de hacer, pues, ¿no? Un control estricto de los materiales, por ejemplo, ya sean peligrosos y que nosotros podemos obtener en nuestro almacén. Siguiente. Como les mencionaba, siguiente. Bueno, como mencionaba, de todos estos 5 puntos que hablábamos, pues no, en el caso práctico, por ejemplo, podemos ver, como ya les comentaba, no mirábamos últimamente en la minera Volcan, en la compañía, pues no, minera Volcan, que queda en Ticlio, una de las unidades en Ticlio, mirábamos que ellos usaban el GPS, por ejemplo, ¿no? En sus lámparas que ellos tienen. Entonces, ellos mediante el GPS monitoreaban estas lámparas donde se encontraban. Y esto también ayuda, pues, ¿no? Al área de almacén para ver dónde se encuentran sus insumos o dónde se encuentran sus equipos. Y nosotros también podemos aplicar de igual manera dónde podemos encontrar esto, ¿no? Entonces, vemos casos muy prácticos que podemos obtener. Entonces, tenemos un mejor control, tenemos una mejor, ya no tenemos demoras en despachos o falta de repuestos, ¿no? Como podríamos decir. Por ejemplo, el código, ¿no? De barras que ayuda bastante, ¿no? A ver cuánto ingresa o cuánto sale del almacén, ¿no? Y todos estos ejemplos nos ayudan bastante, pues nosotros a poder ver hoy en día en la minería que se está cada vez más avanzando y actualizando, ¿no? Y incluso la implementación de la inteligencia artificial que ayuda en gran manera, pues, ¿no? A este tema de la logística minera,
ayuda a tener mejor logística, ya sea desde el inicio hasta el final, ¿no? Ya sea desde que estamos pidiendo los insumos hasta que salgan los insumos y sean utilizables o de todos sus aspectos. Eso sería con toda mi parte, lo paso a mi colega. Bien, ingeniero, entonces vamos a proseguir con el análisis, evaluación, evolución disruptiva de KPIs de confiabilidad de inventario y servicio. Bien, cuando estamos hablando de evolución disruptiva, ¿a qué nos referimos con esto? Estamos hablando de cambios que generan mejoras, cambios significativos. Entonces, en este aspecto de la logística, estamos hablando de qué manera las empresas miden, evalúan la manera en que trasladan los materiales o en este caso repuestos. Pero como últimamente hemos visto que la tecnología se está relacionando demasiado con nosotros, aquí ocurre algo, pues hay un impulso de parte de esto, donde se implementan nuevas tecnologías, nuevas innovaciones para las mejoras en el tema logístico. Entonces aquí es donde entra la WMS. ¿Qué es la WMS? Es un software pues, de gestión de almacenes, así como el RFID y su relación con los KPIs, que bien sabemos que son indicadores claves del desempeño. Entonces basémonos al IRA. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos dice que es la exactitud del registro de inventario. Pero si profundizamos, esto nos quiere decir la compatibilidad que existe entre el sistema y la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que en el sistema si me marca que hay 10 filtros de aire, pues efectivamente en la realidad el operario tiene que ir y constatar que hay 10 filtros de aire. Entonces el IRA sería de un 100%. Y nos explica aquí que hubo una mejora drástica del 78.0% al 99.2%. Y también el etiquetado con códigos GC1 128. ¿A qué nos referimos con esto? Son códigos inteligentes que trabajan con la IA, pero no la inteligencia artificial, sino que trabajan con la identificación de aplicaciones. Y me refiero a esto con códigos inteligentes porque nos brindan información como el número de lote, número de serie, así como la fecha de fabricación, así como la de vencimiento, en estos casos, que podría ser. Pasamos al siguiente punto donde mencionamos que el 22% de error se originaba por la digitación manual de códigos de repuestos homólogos en el ERP. Bueno, nos dice que este porcentaje de error era principalmente por los errores humanos al momento de escribir los códigos. Cuando hablamos de ERP, para entenderlo así de manera precisa, es como el código de cada material. Para entenderlo mejor, es como el DNI, que es único. Y cuando hablamos de homólogos, dice que aquí hubo pues fallas humanas al momento de confundir qué quiere decir homólogos, que hay relación, que son similares estos códigos. Por ejemplo, yo puedo pedir un perno de alta presión de 4 pulgadas con el código ERP que vendría a ser 0046 PER. Pero dentro del almacén también hay pernos de 4.5 pulgadas con el código 0047 PER. Entonces ahí vemos que hay similitud. Esto ocasionaba confusión y error al momento de la digitación. Entonces también hubo desfases de tiempo, asincronía. Cuando hablo de asincronía me refiero a que el operario en algunos momentos hacía movilización de los materiales a otros lugares, pero el registro lo realizaba horas después. Pero si tú veías en ese momento el sistema y te indicaba que tal material está en el pasillo, por ejemplo, número 2, puede estar repuesto de un jumbo, ibas a constatar y no estaba. Entonces aquí ocurrían movimientos fantasmas. Y también hablamos sobre la pérdida de visibilidad en los patios de almacenamiento abiertos expuestos al clima. Bien, como sabemos, en minería trabajamos en climas extremos. Trabajamos en condiciones pues fuertes.
y nosotros somos muy valientes para eso. Pero ¿a qué se refiere en este tema? A que hay patios de almacenamiento abiertos, o sea, externos, porque hay repuestos demasiado grandes. Y aquí entra este tema de la exposición al clima, porque ocurría lluvia, ocurría viento, ocurría lodo, y esto hacía que los códigos se borraran. Entonces, pasando al siguiente punto, hablamos del sustento matemático del stock. Bueno, cuando elevamos el IRA al 99.2%, se mitiga la variabilidad del stock. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes se compraban repuestos por intuición. ¿A qué me refiero? Que antes se compraba repuestos de más, por miedo a dejar desabastecido la mina. O por intuición, por decir, por si acaso, tal vez me falta. Hacíamos compras innecesarias. ¿Y esto qué? Generaba gastos por demás. Pero con la implementación de este software WMS, solo compramos lo que necesitamos, lo que vamos a usar. Y también pasamos al OTIF, o en inglés que significa Off Time in Full. Nos dice que acá hay un incremento, un salto del 82.0% al 97.5%. Bueno, esto se refiere al tiempo en sí. Principalmente se basa en el tiempo. Por ejemplo, solicitamos al operario. Estamos en el área de mantenimiento. Requerimos una solicitud. Aparece en el sistema. Pero el operario se confiaba de su intuición, se confiaba en sí, de que él sabía de qué material estaba en tal lugar. Y a veces pues había confusión. Porque sabemos que el error es netamente humano. Nace de nosotros. Y pues esto que generaba demoras. Y pues sabemos que cuando estamos demorando hay pérdidas. Sabemos que el tiempo para nosotros es oro. Es demasiado importante. Entonces, con la implementación de este software, esto nos brindaba los accesos más rápidos, accesos más prácticos al lugar del repuesto. Entonces, esto facilitaba la búsqueda, facilitaba la movilización. Entonces pasamos de demorar 45 o 46 minutos pues a bajar, a reducir esos tiempos significativamente a unos 14, 15 minutos. Entonces, en consecuencia, no hay pérdida porque queremos productividad. Bien, seguidamente vamos a pasar a lo que podría ser contracción lineal del ciclo de picking y su impacto en la flota de minado. Bueno, cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo básicamente a cómo reducir el tiempo de preparación de pedidos, o sea, picking dentro del almacén. Bueno, esto logra que los camiones o las flotas en general pasen menos tiempo pues sin operación por fallas mecánicas. Entonces, cuando hablamos que nos dice que la reingeniería del flujo logístico interno mediante algoritmos dinámicos reduce un 66.5% los tiempos de atención a talleres de mantenimiento. Bueno, esto nos quiere decir la gerencial del éxito del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo se hicieron mejoras superficiales, sino una reingeniería completa, un rediseño total del proceso. La clave aquí fue que nos basamos en los algoritmos dinámicos dentro del sistema. Lo que significa, lo que ocurre, que entonces el software va a tomar decisiones en tiempo real para organizar el trabajo. Entonces, ¿esto qué nos produce? ¿Qué resulta? Que los mecánicos en los talleres esperan un 66.5% menos tiempo para recibir los repuestos que necesitan. Entonces también nos dice que el tiempo promedio empleado por los operarios para localizar, extraer, verificar y acondicionar los pedidos de repuestos críticos o bajó de 42.5 minutos a un estándar estable de 14.2 minutos por cada orden. Bien, entonces aquí el picking time
es el ciclo completo desde que llega una orden de repuesto al almacén hasta que está lista para ser despachada. Antes del proyecto, un operario, bueno, se demoraba casi 3 cuartos de hora. Esto es aproximadamente 42, 43 minutos, buscando una pieza. Probablemente esto ocurría porque el almacén estaba desordenado, desorganizado y dependía de búsquedas visuales. Es el mismo, o también se basaba en la memoria, como ya lo mencioné. Entonces el proceso ahora ha mejorado y se ha estandarizado a solo 14.2 minutos. Entonces se eliminó ese tiempo muerto del operario. Entonces aquí hay reducción de ese tiempo, que para nosotros es pues beneficio. Pasamos al habilitador logístico del WMS. Bueno, en este punto explicamos cómo se logró reducir el tiempo de picking. Un error común en almacenes antiguos es depender del operario experimentado. O sea que se sabe de memoria, sabe en qué lugar está tal tornillo, tal repuesto. Bueno, si este operario hiciera falta, el tema logístico pues colapsaría. Entonces la implementación de la WMS, que es el sistema de gestión de almacenes, este software nos apoya demasiado. Y cuando digo demasiado es demasiado. El software registra la ubicación exacta de cada repuesto en un espacio 3D. Nos da una visualización, una proyección. El sistema también calcula la ruta más corta y eficiente para caminar por el almacén y nos manda directamente esa información a la pantalla. Entonces el operario o el que está a cargo del almacén solo sigue las órdenes pues de lo que le brinda la pantalla. Entonces así reducimos el error humano y las caminatas que serían innecesarias. Entonces pasamos al efecto multiplicador en mantenimiento. Bueno, cuando hablamos de aquí, en este aspecto, en este tema, en este punto, estamos hablando en el impacto final y el más valioso para el negocio. En minería sabemos que un camión gigante, o podría ser, por ejemplo, un dumper, un scoop, un jumbo, que esté detenido por mantenimiento, cuesta miles de dólares por hora en pérdidas. Si el almacén es lento, la maquinaria se queda desarmada en el taller. Hasta va a esperar a que llegue el repuesto. Entonces, al acelerar el almacén, gracias a los puntos obtenidos por el sistema, las piezas llegan mucho más rápido. El mecánico repara el equipo de inmediato y el vehículo vuelve a producir. Entonces, esto va a aumentar la disponibilidad de los equipos en la flota que van a estar disponibles para ser utilizados. Entonces, esto nos asegura más máquinas operando en el socavón. Seguidamente vamos a pasar a silencios tecnológicos en operaciones de subsuelo profundo. Bueno, sabemos que en operaciones de mina subterránea, más que nada en la profundidad, las tecnologías Wi-Fi y pues las señales de los celulares sufren una caída debido pues a la densidad de la masa rocosa. Y pues esto nos deja sin conexión. Porque sabemos que el Wi-Fi que nosotros usamos acá en la casa, o las señales que usamos así en la calle, están diseñadas solo para el aire, en el ambiente exterior. En la mina, esas ondas van a chocar contra la roca. Y entonces va a bloquear la señal de inmediato. Entonces, en consecuencia, nos dice que hay la creación de silencios de datos, donde se pierde la conexión con el servidor central. Y nos dice que esto impide a la WMS registrar y actualizar los consumos en el tiempo real dentro de los almacenes del satélite del subsuelo.
Entonces, como iba mencionando, pues cuando los operarios bajan a los almacenes, estos los operarios los que están encargados, para buscar los repuestos, eh, el sistema se queda sin señal, inhabilitado. A esto es lo que nosotros conocemos como silencio de datos. Cuando el software que utilizamos no se entera, no sabe lo que está pasando en el momento. Entonces esto va a destruir, va a afectar a la visibilidad de los materiales en el tiempo real. Entonces va a haber movimientos fantasma, como ya he mencionado. Y bueno, vamos a la solución, la oportunidad estratégica. Para romper los silencios tecnológicos tenemos que proponer cambiar las redes comunes. Y aquí vamos a mencionar dos arquitecturas industriales. Hablamos de las redes de malla y pues también el LTE privado subterráneo. Cuando hablamos sobre las redes de malla, son routers especializados. ¿A qué me requiere? ¿A qué me refiero? Es que son netamente para esto, para los túneles que dentro de aquí en los túneles se conectan entre sí. Pero eso sí utilizan baja frecuencia y con consecuencia las ondas tienen mayor capacidad para estar ahí alrededor de la roca y esto hace que esa señal viaje en curvas, facilitando, proporcionándonos internet. Y cuando hablo del LTE privado subterráneo, esto quiere decir instalar antenas de red de celulares, como ya conocemos el 4G, 5G, bajo tierra. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Que los operarios pues registren la movilidad de las maquinarias, de los repuestos en tiempo real. Y pues esto es más que satisfactorio para nosotros, ¿no? Seguidamente vamos a pasar hacia los puntos conclusivos desarrollados. Bien, bueno, inexistencia de una solución única. El éxito no depende de una sola tecnología, sino de un ecosistema híbrido y pues de más tecnologías, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Sabemos que en la mina existen variedad de repuestos, objetos, tanto de diferentes tamaños o valores. Entonces, no tiene sentido usar la misma tecnología para arrastrar un perno de $1 para arrastrar una llanta de $30.000. Entonces, el éxito radica en que las diferentes tecnologías se unan para hacer un trabajo mejor, eficiente, con menor costo. Entonces, podríamos tomar de ejemplo código de barras. Imaginemos que en el almacén, pues ya sabemos que hay pernos, filtros de aire, fusibles eléctricos, y todos ellos están en estantería. Si le ponemos un chip electrónico, va a ser muy caro para nosotros. Entonces la solución, un código de barras tradicional, podría ser la solución más barata y eficiente para escanearlos al salir. O también se podría usar RFID. Hay que poner que los neumáticos pues, de un camión en el tajo abierto, que sabemos que está en condiciones extremas, bajo el sol, el polvo, rocas, sabemos que un código de barras se borraría de inmediato. Entonces, ¿qué le ponemos? Un RFID. Esto nos va a permitir localizarlo por antena. Así ya sea varios metros de distancia o si esté sucio o cubierto de lodo el neumático. O también el tema del GPS. Imaginemos que un camión cargado con combustible o reactivos viaja desde Lima hacia acá, ejemplo, la unidad Ticlio. Entonces el GPS va a monitorear toda la ruta en tiempo real. Así evitamos pues retrasos, robos, imprevistos. Así podemos realizar la anticipación.
Logística desde el origen. La trazabilidad de insumos críticos requiere digitalizar los materiales desde la planta del proveedor. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Cuando hablamos de trazabilidad es el seguimiento en todo momento del material. Bueno, para que la mina no pierda tiempo revisando caja por caja cuando pues llega un camión, el proveedor, el que está realizando el despacho, debe enviar la información digitalizadamente antes del envío. Claro, esto pues nos va a facilitar porque acá en la entrada de la mina pues va a haber sensores que van a leer la carga y pues automáticamente va a validar si es que dice si coincide o no. Esto también es demasiado importante para evitar los problemas con el gobierno, con el Estado. Por ejemplo, en el caso de Sucamec, sabemos que Sucamec es el ente regulador de los explosivos. Bueno, entonces, para la voladura, una mina entonces compra dinamita. Sucamec eh, nos pide saber cuántos cartuchos van a entrar. Entonces el proveedor va a digitalizar, va a rellenar cuántos cartuchos van a entrar. Entonces los escáneres al momento de llevar a la mina van a detectar el ingreso exacto. Con esto la mina puede demostrarle al inspector que no se ha perdido ni un solo cartucho en el camino. Seguidamente pasamos al software como barrera de seguridad. Bien, vamos directo al ejemplo. Un almacén minero sabemos que resguarda materiales peligrosos. Entonces, pongamos de ejemplo que un operario está cansado, distraído, ¿ya? Coloca por error dos sustancias químicas que reaccionan entre sí. Y sabemos que las consecuencias de esto pueden ser incendios, gases tóxicos o incluso explosiones. El software WMS actúa como un guardia. ¿A qué me refiero con esto? Porque esto ya está configurado basándose en las reglas de seguridad que nos da la ONU. Sí, la ONU establece estas reglas. Entonces, para ser más precisos, para que sea más entendible, un operario está manejando un montacargas donde arriba lleva ácido nítrico, que sabemos que es corrosivo, altamente corrosivo. El operario ve un espacio libre en el estante. En tal estante puede ser el B04, el D01, y decide colocarlo ahí. Pero justo al lado hay un reactivo inflamante. El operario entonces escanea el código del instante. Aquí es donde actúa la WMS, porque esto nos brinda datos en 3D. Y esto nota que la ONU pruebe juntar oxidantes con pues lo que vendría a ser el inflamable, ¿no? Al momento de escanearlo, saldría en el sistema, la pantalla se pondría en rojo, porque esto va a emitir una alarma que va a bloquear finalizar la tarea. Entonces tiene que llevarlo a una zona segura, a un lugar seguro. Y aquí el software pues salvó a la mina de un accidente grave que pudo haber ocurrido por el error humano. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí finalizó nuestra exposición.